Hoy vamos a meditar, mis amados hermanos y hermanas, por la gracia de nuestro Padre Celestial, en lo que sucedió en aquel monte después de que el pueblo se preparara para ver, escuchar y no morir. Una vez más, Padre Celestial, acudo a tu trono de la gracia, suplicándote me des discernimiento para poder desarrollar esta reflexión, que sea de tu agrado y de bendición para todos y cada uno de nosotros. En el nombre de tu Hijo amado, te lo pido y te doy las gracias. Amén. Amén. Moisés, en su forma humana, intentando describir lo que sus ojos vieron y sus oídos oyeron, escribió: Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos, relámpagos y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Éxodo 19, verso 16. Mientras el pueblo estaba esperando ver qué iba a acontecer, seguían todos en sus carpas, en sus tiendas de campaña. El pueblo de Israel, en la ladera de aquel monte, tuvo un despertar imponente y al mismo tiempo pienso que quedaron aterrorizados, si esa es la palabra correcta. Viendo todo lo que estaban presenciando, estarían llenos de pavor, llenos de terror. Al analizarlo, nos damos cuenta de que ese era el propósito que Elohim tenía. El pueblo de Israel, todos los que estaban a la ladera de aquel monte, habían salido de un país idólatra, donde precisamente por la misma idolatría se pierde el conocimiento, el respeto y el temor al verdadero Elohim. Y cuando Moisés sacó del campamento al pueblo y los llevó a la ladera del monte para recibir a su Elohim, que los había sacado de Egipto, nos dice que todo el monte Sinaí humeaba, porque Yahweh había descendido sobre él en fuego. Y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba, y Elohim le respondía con voz tronante. Versos 18 y 19. Debiéramos meditar, mis amados hermanos y hermanas, en esta escena que vio toda aquella multitud congregada en la ladera del monte, esperando oír a su Elohim, al Elohim que los había sacado de Egipto, revelando que era el único y verdadero Elohim. Y luego de dar instrucciones a Moisés para que la diera al pueblo, se oyó lo que conocemos como los 10 mandamientos, las 10 palabras que hallamos en Éxodo capítulo 20, versos 3 al 17, que cuando las analizamos y permitimos que esa misma palabra entre a nuestra vida, nos convierte, nos transforma de seres esclavos del pecado en hijos de Elohim, totalmente libres, al ser obedientes a esa misma palabra tan despreciada por esta sociedad tan alejada de él, incluyendo el mundo
con todas sus congregaciones, asambleas, keilas, ministerios y grupos independientes que se fijan más en la letra y en las tradiciones que en la espiritualidad de esa misma palabra que puede hacernos salvos. Y lo primero que escucharon los israelitas y la multitud mixta que se había unido a ellos fue un llamado a reconocer al Elohim de Israel como el único Elohim y nadie más. Fue un llamado a dejar su idolatría de Egipto. Ellos habían visto cómo los dioses egipcios no tenían poder para nada y sin embargo ellos salieron por el poder de quien era y sigue siendo el único Elohim sobre toda la tierra, el Elohim de Israel. Y oyeron: yo soy Yahweh tu Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Versos 2 y 3. Y surge la pregunta: ¿quién fue ese Yahweh que lo sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre? La respuesta es el Verbo, la palabra. El autor material de la creación fue el mismo que conversó desde la entrada del pecado con el pecador, porque al Elohim Todopoderoso, al invisible, nadie le ha visto jamás por causa de nuestro propio pecado. El Yahweh del Viejo Testamento fue el Hijo quien luego tomó nuestra naturaleza carnal para cumplir con el plan de la redención del pecador, entre los que estamos cada uno de nosotros, mis amados hermanos y hermanas. El mismo que creó al hombre y sopló en su nariz el aliento de vida, fue el mismo que sacó a Israel de Egipto y lo llevó por el desierto, protegiéndolos en la nube y en la columna de fuego. El apóstol emisario Shaul Pablo, en su primera carta a los hermanos de Corinto, en el capítulo 10, versos del 1 al 4, nos dice lo siguiente: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados, fueron sumergidos en la nube y en el mar. Y todos comieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era el Mesías. Por lo tanto, todo fue hecho por Él, mis amados hermanos y hermanas. Él es el único que hay entre el pecador y nuestro Padre Celestial. Él era uno con el Padre, siendo dos. Él tenía la gloria del Padre. Nos dice en Juan capítulo 17, verso 5, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y en el verso 21 del mismo capítulo, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. En este primer mandamiento, o primera palabra, como también dicen algunos, nos revela que no hay Trinidad, que no hay nadie más entre el Padre y el pecador que el Hijo, la voz audible del Padre. Israel y la multitud mixta hacía 2 meses que habían salido de la esclavitud egipcia y de su idolatría, y escuchan en aquel monte humeante, en medio de truenos y relámpagos,
y un sonido de bocina muy fuerte, y todo el monte que se estremecía en gran manera, como hallamos en Éxodo 19, versos 16 al 19, escuchan: no hay más dioses que yo, Israel. Yo te saqué de la esclavitud egipcia en todos los sentidos para que seas libre. Yo soy tu único Elohim y nadie más, porque Él era la voz audible del Padre, su misma imagen, y por lo tanto debemos entender la realidad de que siendo dos, eran y son uno. Repito, por la importancia de este primer mandamiento, no hay un tercer Dios de una llamada Trinidad, porque no hay nadie más entre el Padre y nosotros que el Hijo, la voz audible, nuestro único abogado, nuestro único mediador y nuestro único intercesor. Gracias, Padre Celestial, porque me has permitido poder desarrollar esta reflexión. Todo está en tus manos, Padre, para que tu Espíritu siga haciendo la obra con todos aquellos que seamos sensibles a tu palabra, para permitir ser transformados por ti conforme a tu voluntad. En el nombre de tu amado Hijo te lo pido y te doy las gracias. Amén. Amén. De nuevo, mis amados hermanos y hermanas, llega ya la hora de nuestra despedida. Si nuestro Padre Celestial nos lo permite, hasta nuestro próximo encuentro. Que su paz sea con cada uno de ustedes y el ángel de Yahweh los proteja, es mi deseo y oración. Hasta nuestro próximo encuentro. Visite www.unavozsinfronteras.com.ar, un ministerio dedicado a la proclamación del Evangelio eterno. Descargue materiales de estudio gratuitos y vea nuestras conferencias bíblico-proféticas online. www.unavozsinfronteras.com.ar. Más 54 11 3865 8759